Buenos días, queridas amigas y amigos. Es un verdadero gusto saludarles esta mañana. Nuevamente, como todos los jueves, estamos a través de Radio La Voz de Colomba, transmitiendo su espacio Diálogos Ciudadanos. Esta mañana tendremos una entrevista muy interesante, como otras que hemos tenido en este espacio que ya ustedes conocen, pero antes no podemos comenzar nuestro programa de hoy sin hacer nuestra tarea. Y nuestra tarea es ponernos al día. Ha sido el primer segmento de este programa en las últimas 3, 4 semanas, porque ha sido semanas muy intensas en relación a lo que pasa en el país. Y como repito, nuestro invitado de hoy, que ya se lo voy a presentar, mejor dicho, él mismo se va a presentar en un momento, ya está listo acá entre nosotros, pero no podemos, como repito, comenzar esta mañana nuestro programa sin poder ponernos al día en lo que está pasando en el país. Ha sido una semana muy intensa, sobre todo en el tema político, que mantiene la digna resistencia, sobre todo en el Ministerio Público. Ha habido actividades alrededor del ministerio. El fin de semana hubo elección de las nuevas autoridades de los 48 cantones. Recuerdan ustedes que ellos cada año toman posesión en el mes de enero. Pues ya está electa la nueva junta directiva de los 48 cantones. Eso es en el ámbito social y del Ministerio de la Digna Resistencia. Pero también está otro, por ejemplo, hoy amanecemos con una oleada de órdenes de captura y allanamientos que es terrible. Siguen hablando del golpe de Estado muchos abogados, muchos analistas. Realmente, hoy sí es tremendo. Ah, Hay 27 órdenes de captura, entre ellos Camilo García, estudiante universitario que estaba en la resistencia en contra de mazariegos del golpe de Estado en la Universidad de San Carlos, en contra de Jordán Rodas, procurador de derechos humanos, en contra también de Marcela Blanco, que contra ella ya había un proceso, pero hoy tanto en la casa de Jordán Rodas como de Marcela Blanco en Guatemala ha habido allanamientos. Es una cosa que no se sabe más, no podemos hablar detenidamente, pero en el Congreso lo que ha pasado, desde la disposición de la Corte de Constitucionalidad, que mandó la obligación al Congreso de elegir magistrados, ya está cocinado quiénes van a ser los magistrados y que van a seguir garantizando impunidad. Anoche, pues, me recordó el 17 de septiembre de 2017, perdón, el 15 de septiembre de 2017, cuando se tuvo que encerrar a los diputados a partir de disposiciones y decisiones que estaban tomando en el Congreso, que es lo que favoreciera su impunidad. Ayer, pues pasa lo mismo, eligen magistrados, empiezan a elegir magistrados, pero la población ya no puede más, ya no se puede aguantar, no se puede permitir que los diputados sigan haciendo con este país lo que les dé la gana, y ni siquiera es con un fin oculto o que uno dijera saber qué es lo que quieren. Realmente, dos cosas, quieren avanzar con el tema de que no tome posesión Bernardo Arévalo. Ese es el objetivo y la misión principal. Y queridas amigas y amigos, quienes votaron por él y otras personas que no votaron por él, pero que tienen esperanza que todo pueda cambiar a partir del nuevo gobierno, pues entonces no podemos permitir que esto siga pasando. No sabemos qué va a pasar hoy, más allá de las órdenes de captura, los allanamientos. Es una lista de 27 personas que han estado involucradas en la digna resistencia, tanto a nivel nacional como a nivel de la Universidad de San Carlos. Esto es represión. Puede ser golpe de Estado, puede ser dictadura, pero finalmente represión en contra de actores sociales, políticos, ciudadanas y ciudadanos como ustedes y como nosotros, que realmente lo que queremos nada más es un mejor país, porque ni siquiera las órdenes de captura van en contra de los corruptos, en contra de esas personas que están en listados internacionales de corrupción. Contra ellos no pasa nada. Es una cosa que nos debe llamar a la reflexión, debemos seguir informándonos, siempre lo hemos hecho en este espacio. Y pues bueno, ya con este preámbulo que no es nada halagador, vamos a comenzar nuestro programa de esta mañana, agradeciendo siempre el espacio a Radio La Voz de Colombia. En esta ocasión tenemos iba a decir un viejo y gran amigo, dejémoslo en gran amigo porque viejo no es un querido amigo, lo conozco hace muchos años, desde hace algún tiempo ya queríamos platicar con él en este espacio, porque recuerden ustedes que hemos hablado de que este es un espacio de formación ciudadana,
queremos formar criterio, pero también queremos promover la participación. Y nuestro invitado de hoy, pues viene a contarnos bastantes experiencias. Primero, vamos a tener 3 segmentos del programa de esta mañana. Ustedes ya saben que más o menos siempre nos organizamos de esta manera. En el primer segmento vamos a conocer quién es él. Es una persona que tiene mucha experiencia, mucha formación, pero además es alguien que ha hecho los espacios para tener oportunidades. En la segunda parte vamos a hablar un poco sobre su experiencia. Él tuvo una posibilidad de ir a estudiar fuera de Guatemala. Pueden imaginar ustedes que a las Europas o a Estados Unidos, a un lugar mejor. Y yo siempre me quedo maravillado de lo que él me contaba cuando estaba por allá, pero ahora ya, años después, voy a platicar sobre esa realidad, esa situación de educación en ese país. Ya les voy a contar, ya vamos a platicar con Luis sobre qué países y qué podemos aprender de ellos. En una tercera parte y final, ya probablemente después del medio tiempo, él ha trabajado muchísimo en temas de protección y de trabajo y de derechos de la niñez y la adolescencia. Sería muy importante platicar con él sobre todas las cosas, sobre cómo es la realidad de las niñas y los niños en Guatemala. Es un sector vulnerable, es un sector olvidado, excluido, que sufre muchos tipos de violencias y pues bueno, él tiene muchísima experiencia, muchísimo conocimiento, alrededor de los últimos años ha trabajado en estos temas y va a ser importante hablar con él sobre este tema. Es que, bienvenido, mi querido amigo Luis Aparicio, nos acompaña esta mañana. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Edgar. Mucho gusto. Es un honor poderles acompañar acá. Gracias por el espacio. Ahí contento de poder estar hoy con ustedes. Mucho gusto. Bueno, gracias. Sabemos que hiciste tiempo en la agenda ahí para conversar. Recuerdan, la semana pasada tuvimos a dos jovencitas, dos chicas, con un diálogo súper interesante. Tanto Abril como Madeline nos contaron. Pues bueno, entre ellas y Luis, solo hay una coincidencia, bueno, varias coincidencias, pero una es tal vez la territorial. Ellas vivían o viven en San Cristóbal de la Paz. Luis, aparte de vivir en muchos lados, le ha tocado migrar en el propio país por cuestiones de trabajo. Él también es un vecino, es un ciudadano que además ha hecho muchas cosas por su propio municipio, que es San Cristóbal de la Paz. Así que, Luis, si querés, tenés tiempo un poco para contarnos quién sos, tu familia, tu pueblo, municipio, para saber un poco más de vos. Ok, muchas gracias, Edgar. Pues buenos días a todos. Como les digo, para mí es un honor poder acompañarles en este espacio que pues va fomentando esa participación ciudadana y también permite que se escuchen las voces de muchas personas. Así que yo creo que eso es valioso. Compartirles que yo soy Luis Arturo Aparicio, tengo 38 años, pues vivo en San Cristóbal, nací ahí y pues mi familia es de Guatemala, pero mi mamá por cuestiones laborales pues se quedó radicando en San Cristóbal y yo pues he vivido toda la vida ahí, tengo dos hermanos, soy el mediano y pues ¿quién soy? Creo que soy una persona que ha aprendido y ha tenido muchas oportunidades para poderse desarrollar y alcanzar lo que hoy he podido obtener, eh, muy consciente de la realidad nacional y eso pues a la vez lo hace a uno muy sensibilizado y también muy comprometido, soñador, y pues con la esperanza de que no todo está perdido, todavía sigo soñando en que nos merecemos una mejor Guatemala para todos, que sea inclusiva, que sea equitativa, que sea igualitaria y que creo que también muy comprometido porque no solo se trata de soñar, sino también de buscar los mecanismos de cómo podemos contribuir desde diversos espacios para poder construir este país que tanto anhelamos, ¿verdad? Entonces, eh, pues he tratado de enfocarme ya durante varios años trabajando el tema de derechos humanos y prevención de la violencia, con especial énfasis en niñas, niños y adolescentes, pero también soy muy creyente de que el tema de la formación es importante y pues por eso he seguido como en procesos de formación que me han permitido ir como aumentando conocimientos y creo que cada día podemos ir aprendiendo y para mí estos espacios son sumamente valiosos porque desde acá se puede generar también conocimiento y reflexiones que hoy en día hacen falta hacerlas, ¿verdad? Interesante porque, miren, la semana pasada ciertamente hablábamos con dos chicas muy jóvenes, una de 19 y una de 21. Hoy estamos hablando con Luis, que también es muy joven, de 8 años,
Y Luis, ¿desde cuándo y cómo te involucraste? Porque yo recuerdo ya varias lunas, varios inviernos, varios veranos en los que te conocí. Eras un adolescente cuando empezaste a involucrarte. Eh, ¿Cómo fue tu interés en involucrarte? ¿En qué espacios de participación ciudadana, sobre todo juvenil, has participado? Porque esto nos interesa. Creo que en Colombia no hay muchos espacios de participación para los jóvenes. Concluíamos que en San Cristóbal ha habido en aquella época y en esta también, hay una tradición de espacios, de organizaciones. La propia municipalidad a través de la Oficina de Juventud ha creado espacios. Y entonces, contanos un poco cómo ha sido tu experiencia, sobre todo en el tema de integrarte, de participar, de organizarte, sobre todo con otros jóvenes. Sí, pues tal vez partir desde la visión que tuvo mi mamá siempre. Ella es mamá soltera y pues le tocó trabajar todo el tiempo, ¿verdad? Entonces decidió como sacrificar su vida y sus sueños para poderse dedicar a nosotros. Y a partir de eso, pues ella también desde su propia experiencia siempre nos dijo de que quiso que nosotros participáramos en cualquier cosa que hubiera, ¿verdad? Entonces siempre estuvo metiéndome, por ejemplo, en equipos de fútbol. A mí no me gustaba, pero a ella sí, entonces me metía. A mí luego, pues ella jugaba baloncesto, entonces pues también me empecé a jugar baloncesto. Entonces siempre que hubieron grupos juveniles o de niños, ella siempre me metió, estuve en los Boy Scouts. Pero yo creo que hay un punto que marca mi vida, que es cuando conozco a la Asociación Cristiana de Jóvenes, ACJ. Estaba en quinto primaria, para ser como más exacto, así que hace mucho tiempo. Y a través cabalmente de un curso de ciudadanía, formación ciudadana y participación, es como yo empiezo a tener ese acercamiento con la ACJ y a conocer un poquito sobre estos temas. Y pues de pronto la dicha, ¿verdad? De haber crecido en San Cristóbal y de que ahí pues ACJ tenía un campamento. Para nosotros es un espacio especial porque ahí crecimos y tuvimos como muchas vivencias. Creo que he conocido a muchas personas que han marcado mi vida y pues, una de ellas es estos dos, ¿verdad, Edgar? Y pues siempre te lo agradezco y es para mí muy especial coincidir en estos espacios con vos. Entonces, a partir de ese primer momento en que yo recibo un curso en el colegio donde estudiaba de formación ciudadana, cívica, perdón, y participación, empieza como a surgir más ese tema de querer aprender más. Tuve la dicha de tener grandes facilitadores que siempre me modelaron y que yo desde pequeño siempre dije quiero ser así, ¿verdad? El tema de poder manejar grupos con tanta confianza, con tanto conocimiento de tantos temas. Y entonces en el ACJ pues empiezo a construir una familia ampliada para mí, diría yo, porque son esas personas que llegan a la vida de uno y que de una u otra forma van impactando y que también lo van marcando, ¿verdad? Y van marcando como muchas cosas sobre cómo es uno, sobre cómo ve la vida, sobre cómo empieza a entender la realidad y también va desarrollando habilidades o herramientas que le permiten ya no estar quieto, ¿verdad? Que se deja, creo que sembraron muy bien esa semilla de querer hacer cosas, de siempre estar buscando qué nuevo podemos hacer, qué no está bien, qué podemos cambiar. Y digamos que a partir de ahí, yo nunca más siento que me voy de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿verdad? Marca tanto. Hace poco hablaba con un compañero que me preguntaba acerca de por qué yo había estado tanto tiempo ahí. Le decía, bueno, yo todavía recuerdo el primer campamento al que fui, que pues yo desde pequeño empecé a trabajar en una venta de churrascos y pues por eso no podía ir a ese campamento. Entonces, recuerdo muy bien cuando mis compañeros pasaron a despedirse de mí con su maleta y todo, que se iban al campamento y pues yo ahí casi que llorando porque quería ir, pero tenía que trabajar, ¿verdad? Entonces, luego al final, como a las 7, 8 de la noche, me dice, con quien trabajaba, me dice, mira, si quieres irte, andate, ¿verdad? Y pues para poder llegar al campamento no había transporte en aquel entonces, hay un tramo ahí después del cementerio que era sin luz, pero a mí no me importó, ¿verdad? O sea, yo fui rápido a hacer mi maleta y me fui. Y pues resultó que se habían atrasado las personas que llegaban, ¿verdad? Que eran de varios departamentos, pero para mí fue muy impresionante cuando llegaron, eran 5, no sé cuántos buses llenos de jóvenes, de adolescentes, tenía unos 11, 10 años, ¿verdad? Entonces para mí eso fue impactante, el tema de poder conocer tanta gente, ver tantas vivencias
de tantas realidades de pronto diferentes, pero con un mismo fin. Eso me fue marcando y pues a partir de ahí creo que he estado vinculado en diversos movimientos, en diversos espacios donde pues he podido aprender, compartir, conocer, adquirir nuevos conocimientos, herramientas, y pues que también me han permitido como ir generando acciones en favor de la población, ¿verdad? Pues creo que lo primero que me ayuda es a conocer más sobre mi realidad. Muchas veces la Guatemala es tan distinta y tan amplia que conocemos nuestro pedacito, ¿verdad? Entonces, a través de estos espacios yo pude ir conociendo más sobre la realidad, esa realidad comunitaria que muchas veces pareciera tan lejana, pero que está cerca, ¿verdad? No hay que irse 3 horas para poder verla. Toda esa situación de pobreza, de desigualdad, la pude ir conociendo desde muy joven y creo que me fue marcando y pues me fue inspirando también para poder decir, quiero hacer algo, ¿verdad? No puedo quedarme con los brazos cruzados. Y también surge esa necesidad de querer seguir aprendiendo más porque al final pues también comprendí que si quería hacer algo necesitaba formarme, necesitaba adquirir conocimientos, herramientas que me permitieran de pronto sin darme cuenta de una forma inconsciente, preparándome para lo que en un futuro pues me tocaría ir asumiendo y pues es lo que ha ido siendo como la brújula y el norte que siempre he ido escogiendo, ¿verdad? Siempre ir buscando espacios donde pueda contribuir a transformar y pues crear una mejor sociedad para todos, ¿verdad? Buenísimo, Luis. Mucha gente a veces pregunta, ¿y a qué edad? Bueno, hay que hablarles a a los niños y a las niñas de sexualidad, ¿a qué edad puedo involucrar a mis hijos en la práctica de algún deporte? Lo hemos estado conversando ahora mismo con personas tanto de San Cristóbal de la Paz como de Cuilapa y de Honduras, porque tuvimos un encuentro muy bonito esta semana acá en Honduras, donde vinieron personas, como dice Luis, de otras realidades. Impresionante el valor, por ejemplo, menciono rápido, para mí el tiempo es para Luis, pero menciono lo impresionante que fue cuando una compañera Pocomchi y una compañera Quechí hablaron en su propio idioma en este encuentro, donde había gente de Cuilapa que deberían de ser chincas y gente de Danlí que pues nos cuentan que en Honduras el tema de la cultura maya es todavía menor a lo que es en Guatemala. Pero fue impresionante escuchar a las compañeras y que la gente en Honduras supiera y preguntara después más sobre cómo es esto. Ayer tuvimos que hacer un análisis sobre el tema de la predisposición según el día en el que uno nace, tanto la de predisposición para ser líder, lideresa, para ser médico, ¿verdad? Para curar, pero también la predisposición de los días, como el calendario maya nos va diciendo cosas, pero bueno, esto es de la cultura maya Pocomchi de San Cristóbal. Luis, qué interesante porque preguntaban entonces la gente a qué edad, y vos nos estás contando a los 10 años. La semana pasada nos decía Madeline que a los 17, 18 más o menos conoció un espacio, tremendo espacio de trabajo con jóvenes, de jóvenes para jóvenes, ahí se involucró muy temprano, pero bueno, genial, ya saben, entonces no hay edad, es cuando hay oportunidades, hay que aprovecharlas, no hay muchas en este país. Luis menciona lo que ha pasado en San Cristóbal de la Paz, sabemos de otros municipios donde hay algún acceso a oportunidades para niños, adolescentes, hay otros, yo tengo la inquietud de verificar en Colomba y en sus alrededores qué espacios hay de trabajo con jóvenes, y si no, pues ver si podemos crear uno, porque donde no hay, no es que no haya, alguien tiene que crearlos y entonces creo que podemos, como se predica, tener algún nivel de incidencia. Sé que has estado, que has tenido la oportunidad, tal vez por el tiempo, en este programa tenemos una pausa a las 8:30, que es la de medio tiempo, y luego continuamos ya para el cierre. Pero me gustaría saber, eh, fuiste a estudiar a Cuba, allá te graduaste de licenciado en educación, pero ¿cómo fue eso? Ya después en el siguiente segmento vamos a hablar de Cuba, su realidad, sus diferencias, sus conclusiones, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que optaste a esa beca? ¿Y cómo te fue estudiando en Cuba? Ok, yo tal vez para eso quisiera retomar por donde iba, ¿verdad? El tema de cómo este movimiento y estos espacios me fueron guiando. Yo escogí
En el diversificado realmente no tenía como mucha claridad de qué quería hacer y a qué me iba a dedicar, pero gracias a esos espacios creo que tomé una muy buena decisión al escoger poder ser maestro, ¿verdad? Entonces el diversificado lo estudié para maestro y eso pues me permitió también como ir conociendo, de pronto reconozco que no de una forma como muy por vocación, pero sí encontré dentro del espacio y la formación, dije que eso era lo que quería hacer. Me di cuenta de eso ya cuando fui haciendo las prácticas, porque el tener la oportunidad de sentarse y trabajar con niños, para mí eso es una gran oportunidad que abre muchas ventanas, ¿verdad? De poder hacer cosas y generar, ¿verdad? Hace un rato decías, ¿a qué edad debemos de empezar a fomentar todo esto? Yo creo que eso debe ser desde el momento del embarazo. Hay que empezar a hablar, hay que empezar a incentivar a los niños a ponerles música para que desarrollen habilidades cognitivas y desde ese momento hay que empezar a fomentar el deporte, todo eso. Creo que es importante y también una conciencia ciudadana, ¿verdad? Desde el contenido que le damos a los niños. Por ejemplo, hoy hay un problema grande con el manejo de la tecnología y el poco control que hay, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí. Pero retomando, desde esos espacios donde yo me vinculaba, escuchaba mucho sobre Cuba, ¿verdad? El tema de que no había analfabetismo, no había violencia. Para mí eso era así como muy, desde mi realidad, muy difícil de creer que era posible, ¿verdad? Entonces, siempre surgió esa espinita, esa duda de querer conocer y saber. Y estando en ACJ, me recuerdo que para una marcha del 1 de mayo, me dijeron, los compañeros de ACJ, mira, hay una posibilidad de que haya una beca para Cuba. Yo ya en el 2003 me graduó de maestro de educación primaria, estaba trabajando como maestro y había empezado a estudiar ingeniería en sistemas, pero cuando me dicen eso, para mí fue como, eh, ¿cómo? ¿Es una beca? Sí, yo me voy. Mira, no es seguro, no importa. Y yo me voy, ¿verdad? Y no sabemos sobre qué carreras van a haber, no importa, yo me voy, ¿verdad? Si me dan la oportunidad, yo la quiero. Y ahí empieza un proceso un poquito largo porque fueron 3 meses más o menos, mayo, abril, junio, en julio, a finales de julio es que yo me voy. Fueron como 3 meses de muchas emociones, de soñar mucho, de hablar con mi familia, ¿verdad? Por suerte, pues mi mamá siempre me apoyó desde el primer momento, me dijo, mira, dale, ¿estás seguro que te quieres ir? Dale, eso sí, no te recibo aquí si no venís con el título. Esa fue la única condición que me puso y de ahí yo te apoyo, ¿verdad? Entonces, pues ahí investigando, buscando, que en ese entonces todavía no tenía como mucho acceso a la tecnología, pero preguntando y buscando y soñando mucho sobre todo, ¿verdad? Sobre lo que podía hacer y no dimensionaba todo el impacto que esa decisión iba a tener en mi vida, pero creo que fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado. Entonces, pues viajo, al final se oficializa el tema de que por suerte hubo una beca que era cabal, una licenciatura en educación con especialización en primaria y entonces creo que hacía como mucho match con lo que yo ya estaba haciendo y pues eso me daba como ciertas ventajas, ¿verdad? A la hora de poder optar por la beca. Y es así como me voy, como les digo, fueron de pronto 2, 3 meses que fueron muy intensos, de mucha incertidumbre si era cierto, no me lo creía. El tema de luego que nos decían se van tal fecha, no había mucha información y de repente un día nos dicen, miren, tienen cita en la embajada porque se van tal día, ¿verdad? Y vamos a la embajada y nos dicen, sí, ustedes se van, pero primero se van a ir los de medicina, ¿verdad? Entonces esperábamos y luego nos decían una fecha, luego que había que esperar otro poco y con toda esa incertidumbre, pero al final nosotros nos terminamos yendo antes que los de medicina. Entonces, pues llego a Cuba, recuerdo dentro de mi desconocimiento, un año antes había tenido la oportunidad siempre por ACJ de ir a Sudáfrica a un foro mundial sobre VIH-Sida, representando como a los jóvenes y pues había sido como esa primera ventana de oportunidad de poder salir y conocer el mundo desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces, pero esa vez iba acompañado de alguien que iba como responsable, entonces yo iba como más, que me llevaban, ¿verdad? Pero esa vez era como ya ir yo solo, ¿verdad? Entonces, fue una gran experiencia, ¿verdad? Desde que llegué no cambié dinero, sino me fui sin dinero y después que no podía comprar con dólares y eso, ¿verdad? Y pues llego a una residencia temporal, le llaman ellos, donde enviaban a los estudiantes extranjeros que iban a estudiar pedagogía
sus diferentes áreas y ahí los dejaban como de tránsito para poder definir a la provincia a la que iban a ir a estudiar según la carrera que habían escogido, ¿verdad? Entonces, creo que dentro de las habilidades que había desarrollado era el liderazgo y pues me asignan como líder de los estudiantes becarios extranjeros. Me tocaba ir como al aeropuerto a recogerlos, llevarlos. Una experiencia bonita el tema de que muchos que no hablaban español y yo tenía que ir viendo ahí cómo los orientaba y los llevaba a presentarles el recorrido por la universidad donde estábamos y eso, ¿verdad? Entonces, eh, es así, digamos, como que empiezo un viaje con muchos sueños, muchas ilusiones, pero no consciente del impacto que tendría en mi vida el haber optado por esa elección, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos con tiempo. Cerremos el segmento de tu experiencia en Cuba. Tenemos 3 minutos todavía. Dale, dale. ¿Ok? Entonces, bueno, al final a mí me envían a una provincia que se llama Isla de la Juventud. Eh, Estudio en una escuela, una universidad de ciencias pedagógicas cubana y era el único guatemalteco, creo que ese fue un gran impacto para mí, pero también me permitió el poder conocer de otras culturas. Como era escuela cubana, éramos pocos extranjeros, más o menos unos 30, pero éramos más o menos como de 20 países distintos. Entonces, no solo me permitió vincularme a la cultura cubana, conocer la sociedad como tal y vivir como un cubano, sino también me permitió como conocer la realidad de otros estudiantes extranjeros. De hecho, compartí cuarto con personas de Mongolia, de Mozambique, de Uganda, de Antigua y Barbuda, y eso pues genera como una gran riqueza. Creo que el primer momento es como impactante el tema de conocer otra realidad muy distinta a la mía, el tema de aprender de un sistema político distinto en el que yo había crecido, donde todo era muy distinto. Ahora el tema, por ejemplo, me impactó cuando llego el tema de que no encontraba tiendas tan seguido como acá. Estaban muy disparadas, el tema de que manejaban dos monedas, el dólar cubano y el peso cubano. Entonces, temas como ese, el tema de la alimentación, para mí fue como algo muy bonito el poder ir identificando también como cosas positivas que tenemos como guatemaltecos, pero también cosas que creo que podemos mejorar, ¿verdad? Y pues conocer una sociedad mucho más organizada, mucho más humana, sobre todo. Creo que eso fue lo que más me impactó, en una sociedad mucho más humana y en función de que todo lo que ellos hagan va a impactar en su país, ¿verdad? Entonces, si hacen las cosas bien, va a tener un impacto positivo y si deciden no hacerlas, pues también va a tener un impacto negativo. Entonces, em, creo que ahí empiezo yo como a desaprender muchas cosas, aprender nuevas cosas. Como les digo, pues estuve en una universidad cubana y eso pues me tocó como cubanizarme mucho, ¿verdad? El tema de poder vivir, aprender, a diferencia de otros compañeros que estuvieron en escuelas latinoamericanas, donde eran full extranjeros, ¿verdad? Entonces a mí sí me tocó como la bonita experiencia. Yo la verdad lo agradezco mucho porque me tocó vivir como un cubano más. Eh, Tener carencias, por ejemplo, cuando pegó y impactó un huracán muy duro, el tema de que no había mucha alimentación, que nos tocó ir a limpiar los espacios, a participar en la siembra y cosecha de papa, de eso, porque eso lo que cosechábamos era lo que podíamos comernos, ¿verdad? Entonces, desde eso hasta vivir experiencias como quedarme a dormir en el Parque de La Habana, porque no tenía dónde más irme a quedar, porque había ido a un concierto, por ejemplo, Silvio Rodríguez, y pues no tenía, y entonces tenía que aprovechar y pues me quedaba a dormir en el Parque de La Habana con los amigos, ¿verdad? O sea, ni dormíamos, ¿verdad? Pero creo que hubieron muchas cosas que fueron marcando en el ámbito social, ¿verdad? El conocer un país donde podés hacer eso sin pena de que te vayan a asaltar, ¿ok? Perfecto, buenísimo, Luis. Qué interesante. Vamos a continuar en el segundo segmento, después de la pausa del medio tiempo. Solo queremos informarles que se ha ejecutado, se ha efectuado la captura de Marcela Blanco, de las capturas que habíamos hablado hace un momento, de las 27 que se giraron. Decíamos que hay personas de Semilla, pero también está la hermana de Aldo Dávila, que hay captura en contra de ella.
están afuera de su casa. Están pasando cosas muy duras, propias de una dictadura, porque esto no es de Estado de Derecho, no son sentencias o resoluciones dictadas por jueces decentes y transparentes, y la compañera Marcela Blanco en este momento es trasladada a tribunales. Vemos que son juicios espurios, sin contenido, sin sentido, pero mientras tanto las compañeras, como ha pasado con otras del Ministerio Público y de la CIG, permanecen o permanecerán detenidas ilegalmente. Vamos a la pausa de medio tiempo. Esta mañana estamos comenzando con Luis Aparicio, conociendo su historia, su vida. En la segunda parte vamos a profundizar un poco más sobre su experiencia como estudiante en una universidad de Cuba, pero también cómo es la vida, cómo es la educación, cómo es la salud, cómo se respeta los derechos humanos en Cuba, porque mucho se habla y generalmente se habla muy mal de cómo es la situación en Cuba y podemos tener hoy en viva voz a alguien que nos pueda contar cómo funciona. Gracias, Luis. Vamos a la pausa de medio tiempo y regresamos en Radio La Voz de Colombia y su programa Diálogos Ciudadanos. Queridas amigas y amigos, estamos de vuelta en Radio La Voz de Colombia en el programa Diálogo Ciudadano. Recuerden ustedes que este es un espacio también de información, pero sobre todas las cosas de movilización. Ciudadanía no es solo la mayoría de edad, sino que también es ejercer, primero soñar y luego luchar que esos derechos se cumplan, que se convierte en nuestro sueño, en nuestra utopía. Esta mañana estamos, a pesar del pesar de lo que está pasando en el país, órdenes de captura a diestra y siniestra en contra de líderes sociales, de líderes políticos en el país. Es preocupante, una lista de 27 personas esperarían ser capturadas el día de hoy, pero como decíamos, no están yendo en contra de los jueces corruptos, en contra de los funcionarios corruptos del Ministerio Público o del gobierno central, sino que están yendo en contra de líderes y lideresas que han ejercido presión política en estos últimos meses. Esperemos que esto se detenga. Ayer escuchaba un discurso en la OEA que la comunidad internacional apoya. Un diputado hondureño, Mario Arginial, también se manifestó unos días acá en Honduras alrededor del apoyo al país, pero uno dice, bueno, está bien que nos apoyen, pero eso no cambia las cosas. Somos nosotros mismos y nosotras mismas quienes tenemos que hacer que esto cedan y que las cosas sean como la mayoría quiere que sea. Es que esta mañana conversamos con Luis Aparicio. En el primer segmento escuchamos sobre quién es él, el acceso a oportunidades que ha tenido, pero también cómo las ha aprovechado, porque es un país sin oportunidades. Entonces, cuando llega una oportunidad, ¿cómo hacemos para aprovecharla? Y Luis nos contaba algo muy interesante. Primero, él estudió la licenciatura en educación. Segundo, que no le tocó como a otros estudiantes que han ido a Cuba, a universidades latinoamericanas, donde lo que ocurre es una diversidad de países, nacionalidades. Él estuvo en una universidad cubana. Bueno, Luis nos termina de contar cómo fue su experiencia como estudiante y luego, pues un poco hablar, Luis, sobre indicadores, sobre temas importantes como la educación, la salud, la participación de los niños y las niñas en cuestiones ciudadanas. ¿Cómo es esto, Luis? Contanos. Bueno, entonces les decía el impacto y cómo fui aprendiendo a conocer la cultura y cómo funcionaba la sociedad cubana. Para mí fueron días como de mucha emoción, de mucha alegría, ir conociendo, pero también conociéndome a mí mismo de mejor manera, pude identificar que a diferencia de ellos, no conocía mucho de mi país y que necesitaba conocer más de mi país. Incluso siempre que me encontraba alguien y me ponía a platicar con ellos, porque pues, ellos son muy sociables, ¿verdad? Entonces el tema de que yo era de Guatemala y ellos rápido empezaban a hablarme de la historia de Guatemala. Y eso pues me motivó también al tema de que querer conocer más acerca de mi país y ya más que el querer es un deber, ¿verdad? Y el poder impactar en eso. Luego, pues era un desafío para mí también el ir a estudiar a otro país porque sabemos las limitantes que tiene nuestro sistema educativo y eso pues representó también para mí como muchos desafíos, ¿verdad? El tema de que yo sabía, como bien lo decías antes, que era una oportunidad que muchos también quisieron y que pues tuve la dicha de poderla obtener yo, entonces era como un compromiso el tema de hacer lo mejor posible y dar lo mejor que pudiera, ¿verdad? Entonces me impactó el primer día que fui a la universidad
universidad ya como a estudiar. Yo ya llegué un poquito tarde y lo primero que hicieron fue llevarme a una como bodega donde ya pues me entregan un gran listado de libros, así me dieron y yo así como, y en serio todos esos voy a leer, ¿verdad? Y sí, no, esos no van a ser suficientes, ¿verdad? Va a necesitar más, pero me dan una gran caja con libros que recuerdo que hasta la mochila se reventó el peso que llevaba de tantos libros. Digamos que el sistema educativo está tan organizado que incluso a mí me pagaban por estudiar, como al resto de los estudiantes cubanos, pagaban por estudiar. Entonces, para mí eso era como algo alejable de acá, ¿verdad? Nuestra realidad decía, no puede ser. O sea, yo me sentía hasta mal porque me pagaran, porque al final primero me estaban dando una educación gratuita, sin ningún cobro, me estaban dando todos los materiales que yo iba a necesitar, libros, todo. Y aún, a pesar de eso, pues también me estaban pagando. Para mí eso era sorprendente, me daban el hospedaje, la alimentación. Y pues fui compartir. Y pues luego entro y para mí algo que me impactó fue el tema de que a los profesores no necesitabas darles ningún rango, ¿verdad? Superior, sino ellos eran igual que el alumno y te trataban igual y esperaban, ¿verdad? Siempre me decían que no estuviera diciéndoles profe, don, señor, que eso no se usa allá, mucho menos licenciado, doctor, nada de eso, ¿verdad? Entonces, creo que va desde esa visión que hay como sociedad cubana de que independientemente de la carrera o el estatus que tengas académico, no te hace diferente ni especial a los demás, por el contrario, si más profesional sos, tenés que servir a tu comunidad de mejor manera, ¿verdad? Y por ende te modela como que no tenés ningún estatus, ningún rango mayor que los demás. Pues, cabe resaltar que en Cuba, pues también, más o menos decir un analfabeto es como alguien que no fue a la universidad, ¿verdad? El tema de la educación es gratuita y es obligatoria hasta lo que aquí pudiéramos decir como el diversificado. Y pues entonces podríamos decir que han llegado hasta esos niveles de que un analfabeto es una persona que no va a la universidad. Entonces te encontrás a mucha gente muy joven con doctorados, con maestrías, y que la sociedad está en función, o la educación está en función de la sociedad, ¿verdad? Entonces, yo entré, de hecho, a un modelo que ellos emplearon una estrategia para poder masificar la educación, lo fueron haciendo a lo largo de los años, y pues yo ya llego al modelo donde ya era la universidad la que se tenía que acercar a las poblaciones lejanas. De hecho, pues en la isla, como les dije, se llama Isla de la Juventud, antes era Isla de Pinos, se llama Isla de la Juventud porque la poblaron de estudiantes. Entonces, digamos, en el municipio donde yo vivía, el centro del municipio era la universidad y todo el municipio se desarrolla alrededor de la universidad. Entonces, en los años 70, 80, por ahí más o menos, envían a muchos estudiantes ahí que el fin era que se pudiera como desarrollar y pues eso hace de que la educación esté en función de todo. Entonces, el modelo en el que yo estudié fue un año intensivo y luego el segundo ya te convertías en trabajador estudiante, que lo que hacía era ya dar clases. En este caso, pues mi licenciatura era con especialización en educación primaria y pues lo que me correspondía era ir a una escuela primaria a dar clases y luego estudiaba 2 días a la semana, día, y todas las clases iban en función de lo que yo hacía en la escuela, ¿verdad? Entonces, eh, eso creo que también me permite como conocer otro modelo, el tema de que el maestro es maestro no solo en el aula, sino dentro de la sociedad y como tal te veía y eso pues te lleva a actuar de cierta forma, ¿verdad? Me sorprendió mucho, todo estaba como muy bien estructurado, metodologías para todo, entonces el maestro pues también tenía mucho que crear, mucho que hacer, pero ya todo estaba como muy estructurado desde las metodologías, casi que por temas, desde el material que se daba, ya estaba todo hecho. Los niños allá, o el modelo de la escuela primaria es que estudian de 8 a 5, entonces almuerzan en el establecimiento, se les da la refacción. Incluso los pequeños duermen ahí, tienen una hora de siesta, porque eso pues también pedagógicamente contribuye. Entonces, eh, tuve la oportunidad de ser maestro y dar primero primaria. Para mí eso también me significó como un gran desafío porque tuve que aprender hasta a cubanizarme mucho más, ¿verdad? Hasta hablar como ellos para que me comprendieran muchas cosas.
y fue una experiencia muy bonita el tema de ver cómo el maestro tiene esa responsabilidad social, por ejemplo, de que si un niño se enferma, él tiene que ir a hacer las visitas a su hogar y darle clases en su hogar. El ver cómo desde esos años ya ellos también tenían teleclases, entonces todos tenían un televisor y pues en ciertos horarios tenían que poner eso, tenían que recibir los cursos por ahí, eran pues metodólogos, especialistas que daban ciertos temas. Y pues también me encantó mucho, algo que me impactó a mí fue ver cómo los hombres asumen una paternidad responsable en el tema de que ellos son los que van y llevan a los estudiantes, a sus hijos a la escuela, los van a traer. Eso para mí fue muy impactante, ¿verdad? Que acá en Guatemala es muy distinto, ¿verdad? Es casi como una tarea casi que obligatoria de mamá, ¿verdad? Entonces allá, por el contrario, eran muchos los hombres los que asumían esa responsabilidad. El tema de cómo el maestro pues también tenía que hacer visitas domiciliares, conocer el entorno familiar, ayudar a fortalecer al alumno, entonces no solo dedicarse a la pedagogía como tal, al desarrollo académico, ¿verdad? Sino también era cómo vinculaba al alumno y lo ayudaba. De hecho, para mí una de las familias que se convirtió en mi familia extendida de Cuba fue un caso que a mí me asignaron de un niño que tenía problemas de aprendizaje y pues me tocó como vincularme a la familia, conocer cuáles eran los factores que no contribuían, ayudarlo a desarrollar estrategias y que luego pues esa familia se convirtió en mi familia al punto de que hoy en día pues ya casi 13 años de que regresé a Guatemala pues todavía seguimos platicándonos. Me impactaba mucho el tema de la solidaridad, ellos siempre estaban como pendientes de uno y lo llamaban y decían, mira, yo sé que estar becado es difícil comida y esto, entonces vení, te comamos, te conseguí una libra de leche, te conseguí esto, llévatelo, ¿verdad? Eso para mí era como muy impactante el tema de que no tenían, pero siempre tenían para dar, ¿verdad? Entonces, lo que tengo es lo que te doy y no es lo que no me sirve, sino es lo que yo tengo, me lo puedo quitar para dártelo. Entonces, creo que ese nivel de solidaridad fue, para mí me marcó mucho el tema, especialmente cuando son muy afectados por el tema de los huracanes y las crisis que han habido. Eh, Era sorprendente el voluntariado que había y cómo todos se vinculaban por una causa justa a trabajar y para poder salir adelante entre todos, ¿verdad? Entonces nadie se quedaba atrás. Esta familia fue afectada cuando pasó ese huracán. Botó su casa, por ejemplo, el Estado asumió la responsabilidad y pues les construyó una casa para que pudieran vivir, ¿verdad? Entonces, eso fue para mí muy significante. El rol que juegan los niños dentro de la sociedad, para mí eso también fue valioso porque pude ver cómo, por ejemplo, ellos tienen prohibido, no es como prohibido, pero ya socialmente ya se ha naturalizado el tema de que los niños no pueden ir a la tienda, por ejemplo, porque no los atienden, no les van a atender, porque no es un rol de los niños, no es una responsabilidad que se les debe asignar, entonces los niños están únicamente y exclusivamente para ser felices y dentro de esa felicidad, pues es estudiar, es el tema de la salud, es el tema por ejemplo, en cada centro educativo había una enfermera que tenía el control de todos los niños, los llevaba, todo, ¿verdad? Entonces tenían un expediente, todos teníamos que tener un expediente de cada niño de su familia y todo estaba como muy organizado en ese sentido. Eh, Pudiera decir que se les asignaba un rol, tenían un curso que a mí me gustó mucho y que fue, se llamaba Pioneros. Esto de los pioneros era algo como modelo adaptado de los Boy Scouts, donde ellos aprendían habilidades para la vida, hacían competencias. A mí me encantaba porque había una competencia de que tenían una hamaca, supuestamente estaban como durmiendo y tenían que dejar ordenados sus zapatos, su mochila, recogerlo todo, era como para prepararlos para la vida en el campo, en tiempos de emergencia, o sea, todo eso estaba como, tenía como mucho sentido, ¿verdad? Desde lo político, pero también como el tema de cómo actuar ante una emergencia, ¿verdad? Entonces, el tema de dejar los zapatos de una forma, el cómo recoger las cosas, cómo jalar una linterna, todo eso estaba como muy estructurado. Y entonces eso, incluso habían hasta competencias nacionales, ¿verdad? De cómo los enseñaban a hacer fogatas, a organizarse, cómo funcionaban ellos como tropas dentro de sus escuelas, cómo el liderazgo se los iba desarrollando. Entonces, para mí eso fue una experiencia muy bonita, el poderlo tener como un curso dentro del establecimiento, ¿verdad?
y que tenía su propia metodología para poderlo desarrollar. El tema de ver cómo también les fomentaban, por ejemplo, el ajedrez. El deporte es muy importante allá y se fomenta desde pequeños, entonces veías en la calle a los niños jugando ajedrez, ahí hasta con el reloj, ya todos unos expertos. A mí me tocó aprender porque me tocaba como enseñarles, ¿verdad? Entonces era bonito porque al final pues ellos eran muy buenos en eso. Para mí algo, por ejemplo, en el tema del deporte, el ver cómo nadie jugaba fútbol y todos jugaban béisbol, eso era para mí como algo distinto, ¿verdad? Entonces, todo, en todas las calles, las casas, uno miraba los cuadritos ahí pintados, porque era donde veían si era fábula o no, ¿verdad? Entonces, todos los niños con sus bates. Hoy, como el modelo que conocemos de que hay escuelas municipales de deportes y eso, pues eso ya en ese entonces ya era como muy común luego de salir a las 5 de la tarde. El tema era de que iban a su casa a dejar sus cosas y luego pues salían a las escuelas de deportes que estaban, que eran como comunitarias, ¿verdad? Estaban ahí en la calle, ¿verdad? Entonces se anotaban a lo que quisieran, hay como una variedad de deportes y de, de- se fomenta mucho el tema de la cultura, entonces el tema de pintura, de poemas, de escritura, todo eso estaba ahí como a la orden, ¿verdad? De los niños. Ya te decía el tema de que no podían ni siquiera hacer mandados porque no era un rol que les competía. Por ejemplo, cuando hay elecciones, ellos son como los observadores de las elecciones, entonces ellos tienen turnos, van y ellos están ahí parados frente a las urnas, ¿verdad? Donde uno va a emitir su voto y ellos hacen un saludo y todo muy como conmemorativo, ¿verdad? Porque es una jornada especial, entonces son ellos los que son los garantes y los observadores, porque entonces uno como ciudadano tiene que darles el buen ejemplo, ¿verdad? Y ellos están ahí observando que no haya ningún tipo de, de corrupción, ¿verdad? Entonces son ellos y juegan ese rol. Y desde ahí se va fomentando el tema de la participación y el tema de la organización, que estén como, por ejemplo, la televisión no tenía como muchos canales abiertos, entonces era el tema de que tenían que estar activos haciendo cosas, haciendo deporte, jugando, y me encantaba ver todas las tardes después de las 5 el tema de que todos estaban en la calle jugando sin ningún problema. Entonces, eh, incluso pude ver casos donde si alguien sabía que el papá no estaba enviando o los padres no estaban enviando a algún niño a la escuela, ellos tenían la obligación moral de ir a reportar eso a la escuela. Y la escuela tenía la obligación de ir a indagar y a investigar por qué no estaban asistiendo a la escuela y pues si era alguna razón justificada, entonces uno tenía que desarrollar sus estrategias para poder llegar y que no se le interrumpiera el derecho a la educación, ¿verdad? Ante Luis, sin duda, mucho que aprender, pero también mucho que inspira. O sea, puede ser la realidad de la educación en Guatemala, el rol de los docentes, puede ser diferente, pero claro, es en el marco de un Estado también diferente. Alguna vez el doctor González Orellana, un pedagogo y guatemalteco de la época de la Revolución, me decía que para que hubiera educación distinta en el país tenía que haber un Estado distinto. Hoy con tu posición lo confirmamos, pero no debemos dejar de soñar. Yo quiero, antes de darte la palabra para el cierre, agradecerte nuevamente que has aceptado la invitación en Radio La Voz de Colombia, en Diálogos Ciudadanos, aprovechar la ocasión, porque ahora que te escuchaba, me vino a la mente varios amigos y amigas que tengo, jóvenes la mayoría, otras ya no tanto. Aquí en Honduras, la doctora Blanca, que fue a estudiar a Cuba medicina, en Guatemala la doctora Nilda, quien es san cristobalense, y la doctora Estela Ismucané, una compañera que también estudió en Cuba y ahora es médica. La juventud, la camada de jóvenes que viajó con vos, Luis, de varios municipios y departamentos del país. Walter, un médico ahora, Isabel, una médica, Lisbeth, otra licenciada en educación, Miriam Kuruchich, también es licenciada en psicología. Y, Se me pasa alguien más de la camada de compañeras y compañeros, pero bueno, sin duda, como país, tenemos mucho que agradecerle a Cuba, porque estas oportunidades que ustedes hubieran tenido, que ustedes tuvieron, Luis, Guatemala no creo que se les hubiera podido dar en las condiciones. Todas las cosas maravillosas que contás sobre el tema de que les pagaban, que les daban, eso solo pasa en Europa, en Dinamarca, en Finlandia, les pagan los estudios universitarios a la gente, 5,000 quetzales más o menos mensuales.
Entonces uno decía, ¿por qué nunca dejan de estudiar? Pues porque es puro trabajo, como bien decías. Así es que bueno, Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Seguramente con vos tendríamos muchas más cosas de qué poder seguir hablando. Esperamos que no sea esta ni la primera ni la última vez que podamos contar con tu presencia en Diálogos Ciudadanos. Y bueno, ahora tendríamos ya solo el momento para el cierre, un mensaje. Eh, Siguen allanamientos en el país, órdenes de captura, vecinos que ahora salen a apoyar a Marcela Blanco, que ha sido recientemente detenida. Entonces, Luis, con tu experiencia, con tu capacidad, con tu inspiración, un mensaje de esperanza para nuestro país a través de Radio La Voz de Colombia, por favor. Gracias, Edgar. Yo tal vez quisiera como decir que otro país sí es posible. Y como bien lo decías antes, sí es posible si cada uno de nosotros hacemos nuestro aporte y asumimos un compromiso desde los espacios donde nos desenvolvamos. Creo que es importante el tema de formarnos, como lo decía antes, aprovechar esas pocas oportunidades que se vayan dando, pero también tenemos que asumir un rol más protagónico en el tema de organizarnos socialmente, de poder participar más socialmente, ¿verdad? Hoy lo poco que teníamos que nos vendían como democracia en Guatemala, que era el voto, pues vemos que también ya está como pendiendo de un hilo y hoy estamos en una situación política, social muy complicada. Creo que no habíamos tenido estas crisis y esto pues también demanda, son momentos donde debemos de asumir mayor compromiso, debemos de poder, de atrevernos a soñar y creer que la corrupción, que estos problemas no son lo normal, sino que lo normal es que tengamos un Estado que pueda funcionar de otra forma y que eso no va a suceder por arte de magia. Tenemos que ser nosotros los guatemaltecos los que nos organicemos, los que busquemos esas alternativas y pues demandemos y busquemos siempre en el marco del derecho, ¿verdad? El tema de construir un país juntos, que yo creo que ese es el rol que todos debemos de asumir, de construirlo y también hablando en el ámbito de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? El tema de que eh, hoy estamos viviendo un proceso del bono demográfico. Hoy Guatemala debería estar aprovechando y dándole lo mejor a la niñez y la adolescencia. Estamos moviéndonos de ser una población netamente joven. Dentro de un par de años vamos a ser, la mayoría del sector poblacional va a ser adulto. Y esas son las etapas que otros países que se han logrado desarrollar en poco tiempo las han aprovechado. Entonces creo que como país necesitamos darle lo mejor a la niñez y la adolescencia y a los jóvenes, darles esas oportunidades para que se puedan desarrollar y que en un futuro no muy lejano, pues eso lo puedan devolver a la sociedad. Hacer un llamado, ¿verdad? A todos que nos vemos, que nos organicemos, que estemos informándonos, que podamos, hoy hay muchas fuentes de información, necesitamos filtrarlas para recibir información de calidad y a partir de eso, pues que también asumamos acciones, ¿verdad? Que nos organicemos, que participemos en procesos y que también contribuyamos, porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Hoy somos nosotros los que debemos de velar por este proceso y pues debemos de tratar desde distintos espacios de poder construir una mejor Guatemala que creo que todos nos la merecemos. Y aunque hoy la realidad nos diga que no se puede, yo diría que sí podemos y sí debemos hacer, más que todo por las futuras generaciones, ¿verdad? Que están demandándonos y están esperando que nosotros como sociedad les demos lo mejor. Entonces, esa es la invitación. Agradecerte, Edgar, a Vica y a Radio Colombia también por el espacio, que yo creo que estos espacios son valiosos y son importantes, por la oportunidad de compartir esta experiencia y pues quedo a la orden también ahí, siempre para poderles aportar en lo que pueda, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Luis. Agradecemos tu participación en este programa. A Radio La Voz de Colombia, como siempre, agradecidos por el espacio. Y bueno, queremos que este país siga avanzando. La lucha, la resistencia, la digna resistencia es nuestro pan de cada día en las últimas semanas y lo seguirá siendo, sin duda alguna. Les invitamos a sintonizarnos nuevamente el próximo jueves en este horario de 8 a 9 de la mañana en su programa Diálogos Ciudadanos. Fue un gusto compartir con ustedes hoy y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto. Entonces,